Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Leeremos los versículos del 17 al 30. Juan 19. Los cristianos cada domingo celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, por eso celebramos el domingo. Pero hoy de una forma especial, ¿verdad? Porque en nuestro calendario es Pascua, es Semana Santa, y podemos recordar de una forma especial la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús en nuestro favor. Y este pasaje hermoso que encontramos en Juan es el relato de la muerte del Señor y sobre todo centraremos nuestra atención sobre esas últimas palabras. El Señor dijo, consumado es. Y el título del sermón de hoy es Misión cumplida, que es exactamente lo que el Señor dijo al pronunciar esas palabras. Leamos versículos 17 al 30 en este capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan 19, 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor, este pasaje nos recuerda una vez más tu pasión, tu muerte, tu entrega, tu sacrificio en nuestro favor. Nos recuerda esa sangre derramada hasta la última gota. Nos recuerda tu obediencia y tu fidelidad. Nos recuerda que tú cumpliste hasta el último momento y hasta el último detalle el plan perfecto de salvación. Nos recuerda que tú viviste esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Nos recuerda de tu santidad y de tu justicia que nos regalas por gracia. Señor, gracias porque al meditar en el sacrificio de la cruz y al verte clavado, Señor, somos más conscientes de la grandeza de nuestro pecado, de nuestra falta, de nuestra miseria y lo enorme que es tu gracia y tu perdón y tu misericordia para con nosotros. Haznos vivir, Señor, a la luz de esa entrega tuya, de ese sacrificio.
como verdaderos hijos tuyos comprados por tu sangre. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría empezar el sermón en esta mañana con una sencilla anécdota. Recuerdo cuando era niño, hace unos cuantos años de eso, me apunté a un campeonato de ajedrez en el colegio. Bueno, como había hecho 2 clases prácticas, yo pensaba que era el rey del mambo, ¿no? Que me podía presentar a algo serio. Me presenté al campeonato y en la primera ronda liquidé a un niño que era más pequeño que yo, más incauto y más ingenuo. Ya mi ego se crecía, digo, bueno, lo mismo llego hasta la final. Segunda ronda, otro tanto. Bueno, cuando pasé a la tercera ronda ya la cosa empezó a complicarse. Me pusieron delante un niño que era mayor que yo en edad y me iba poniendo nervioso. No me miraba a los ojos, solo miraba al tablero. Movía las fichas con mucho estilo. Yo pensaba realmente, aquí me estoy metiendo en un problema, ¿verdad? Y mayor era el problema cuando yo me daba cuenta de que alcanzaba alguna de sus fichas, mataba una torre o mataba un caballo, y él continuaba impertérrito. No se movía ni un cabello. No se inmutaba. A mí se me escapaba una ligera sonrisa como le acabo de matar una torre. Y él continuaba concentrado en su tablero. Entonces es cuando realmente me empezaba a poner nervioso. Digo, ¿por qué acabo de matarle una ficha tan importante y él continúa con calma? Ay, 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 esto no suena bien, ¿verdad? ¿Qué será lo que está tramando? ¿Qué será lo que tiene en la cabeza? Y más iba mirando aquel tablero intentando que aquel tuviera cierto sentido para mí y no querías en ningún momento escuchar esas palabras que al final acababas escuchando. Jaque mate. Digo, ¿cómo? No puede ser. Y más miraba el tablero y más se lo miraba a él. Y dice, pero ¿de dónde ha salido esto? Y en efecto, cuando estudiabas qué es lo que estaba sobre el tablero, veías que era un jaque mate. Ya entonces entendías muchas cosas. ¿Qué es lo que había hecho y por qué lo había hecho, verdad? Valga esta sencilla ilustración para que comprendamos un poquito más qué es lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Dios no está cayendo en la trampa de Satanás. Dios sabe muy bien qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y aún esa figura tan preciosa y tan importante como es el Señor Jesucristo está siendo entregado en la cruz del Calvario para morir, ser crucificado, pero Dios tiene un plan. Y aunque Satanás puede sonreírse en ese momento y decir, ahora sí, tú decías que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero soy yo la serpiente el que estoy aplastando su cabeza. Aún en ese momento, cuando el Señor Jesucristo está en esa cruz, derramando su sangre y dice, consumado es, le está diciendo a Satanás, jaque mate, has perdido, lo he conseguido. Y ahí es cuando Satanás, no sé si tiene melena o no, se debía estirar de los cabellos. Dice, ¡no puede ser! Cuando yo pensaba que ya había vencido, ahí es cuando he sido derrotado. Con la misma arma, con la misma espada. En los planes de Dios estaba que Jesucristo, su único Hijo amado, precioso, fuera entregado a la muerte. Que ese Hijo de la promesa que estuvo Israel esperando durante siglos, cuando naciera, fuera entregado a la muerte en rescate por su pueblo, para cumplir todas las profecías, para satisfacer la ira de Dios, para pagar nuestro rescate. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo en la cruz cumple hasta lo último y dice, misión cumplida, consumado es, acabado, conseguido. El plan no era el del diablo, el plan no era el de los romanos, ni del Sanedrín, ni de Judas, el plan era del Dios todopoderoso que orquesta todas las cosas para cumplir sus propósitos, y su soberanía es tan grande que sale incluso de nuestro entendimiento, que puede incluso utilizar el mal humano para llevar a cabo sus planes. Nada se escapa de sus manos. Dios sabía lo que hacía. Eran los demás los que no sabían lo que hacían. ¿Qué dice el Señor Jesús desde la cruz? Señor, perdónales,
no saben lo que hacen. Se piensan que están clavando aquí un delincuente, un profeta. Es el Hijo eterno de Dios el que están clavando en una cruz. Y este pasaje nos hace ver más de esa realidad, de la grandeza del que está siendo clavado en esa cruz. Y quisiera destacar 3 aspectos que vemos en este pasaje, de quién es el que está siendo clavado. En primer lugar, el que está siendo clavado es el Cordero de Dios. Recordemos que estamos en la Pascua, y en la Pascua se sacrificaba el Cordero, y aquí es Dios el que está ofreciendo su Cordero. Recordemos que la Pascua se celebraba para conmemorar la salida de Egipto, y como aquel Cordero y aquella sangre pintada en el dintel había servido para que el ángel de la muerte pasara de largo y el pueblo de Israel pudiera salir del cautiverio. Ahora es en aquella cruz donde está siendo clavado el Cordero de Dios. Y estamos tan acostumbrados a ver cruces. No sé si os habéis dado cuenta que tengo una detrás. Sí, ¿no? Y en Semana Santa y en España, cruces, 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 procesiones, cruces en las iglesias, cruces en los cementerios. Hay gente que lleva decoración incluso una cruz, seguramente muchos de vosotros. Pero porque veamos tanto la cruz, no la tomemos por sentado. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? En nuestro país se vive la cruz casi más como un culto a la muerte y al sufrimiento, pero nosotros entendemos que esa muerte y ese sufrimiento daba paso a una resurrección y a una vida, por eso nuestra cruz está vacía, porque Cristo vive, resucitó, ha pagado nuestro rescate, intercede por nosotros, está con su pueblo. No rendimos culto a la muerte y al sufrimiento, rendimos culto al que ya no está en la cruz, porque la ha vencido. El Cordero de Dios. Recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando ve al Señor que se acerca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua cada familia debía aportar un cordero. Cada familia escogía un cordero, el mejor cordero, el perfecto de entre todos los que tuviera, y aquel es el que sacrificaban para celebrar la Pascua. Pero es que al año siguiente tenían que sacrificar otro, ¿verdad? Continuamente había sacrificios en el templo. La sangre de todos aquellos animales no era suficiente para limpiar el pecado. Así que es Dios el que tiene que ofrecer un cordero perfecto, final, definitivo, y no hay ninguno tan perfecto como este. No es el cordero que tú y yo podamos ofrecerle a Dios, es el cordero que Dios pone para finalmente hacer las paces entre nosotros, para finalmente lavarte de tu pecado. Cristo Jesús es el cordero. Y si podemos ver a este Jesús cargando con la madera de la cruz, caminando hacia el Gólgota, veamos ese cordero que está yendo hacia el monte para ser sacrificado. Como Isaac, recordamos cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, Isaac cargó la leña, ahora Jesucristo está cargando la leña, la cruz. Y él no solamente está cargando la leña, sino que él es también ese cordero que Abraham vio con la cabeza clavada en unos espinos. Y esa corona de espinas nos recuerda que él es el cordero que vio a Abraham. Él mismo iba a ser sacrificado. Y salió fuera, leemos en el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Salió, y leemos en Levítico 16 que cuando se tenía que ofrecer en sacrificio un becerro, tenían que sacarlo del pueblo, sacarlo de la ciudad, y allí tenía que ser sacrificado. Recordamos Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No hay un animal tan manso como el cordero, incluso cuando están a punto de degollarlo. Callado, silencioso. Así era nuestro Señor, fue entregado en nuestro favor. Era la fiesta de la Pascua. Las familias estaban colgando un cordero en la puerta para degollarlo, para derramar la sangre, para celebrar la fiesta de la Pascua, y mientras cada padre de familia colgaba ese cordero y lo mataba para celebrar la fiesta de la Pascua con sus hijos, con su familia, Dios el Padre estaba ofreciendo su cordero para colgarlo en un madero y derramar hasta la última gota de sangre en nuestro favor.
en el dintel de la puerta de tu corazón, tiene que estar pintado no con la sangre de un cordero, sino con la sangre de Cristo Jesús. Para que el ángel de la muerte, del juicio de Dios, pase de largo. Y al ver tu alma diga, aquí ya ha muerto uno. No tiene por qué volver a pagar. Estás libre. Estás libre. Cristo Jesús, clavado en una cruz. Sus manos, sus pies perforados con clavos. Las mismas manos que crearon las manos de los romanos, ahora son esas manos de los romanos las que están clavando las manos del Creador en una cruz. Esos mismos pies de los que dice Isaías, qué hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Esos pies están siendo clavados en esa cruz. Qué grande nuestra maldad, qué grande su gracia, su misericordia. El que está siendo clavado en una cruz es el Cordero. En segundo lugar, vemos versículo 19 en adelante, que el que está siendo clavado en esa cruz es el Rey. Es el Rey. Es el Rey de los cielos y es el Rey de la tierra. Es el Rey de los judíos. ¿Qué dice ese letrero que Pilato puso? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí es cuando los judíos empiezan a protestar. No, no lo es. Tienes que poner que él dijo que lo era. Y Pilato dice, está escrito. Lo que está escrito, escrito está. No voy a borrarlo, no lo voy a cambiar. En la providencia de Dios, Pilato escribió lo que era cierto. Es verdaderamente el Rey de los judíos. Cuando solían crucificar a alguien, solían poner de alguna forma una nota explicando su delito. ¿Sí? Asesino, ladrón de gallinas, cualquier cosa. ¿Por qué estaban matando a ese hombre? Para que la gente cuando pasara por allí viera cuál había sido su pena. No se encontró otra pena para Jesús. No se encontró otro delito. No había de qué acusarlo, sino que se hacía llamar el Rey de los judíos. Ese era su delito, el Rey de los judíos. Ese es el letrero que se colgó, el Rey de los judíos. Qué maravilla entender que ese letrero era la pequeña Biblia que luego un crucificado leyó. Y mirándolo, creyó y dijo, tú eres el Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es toda la Biblia que aquel hombre pudo leer. Y creyó, y produjo fe en su corazón. Pilato dice, lo que escrito está. Pero Jesús en verdad es el Rey de los judíos. Recordemos la promesa del Señor a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando el Señor le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dios le promete a David que después de él vendrá uno de su linaje, de su descendencia, y su reino será para siempre, será un reino eterno, y ese es Cristo Jesús. Cristo vino, y en estas semanas hemos estado estudiando más sobre el reino y la naturaleza del reino. Cristo vino, y cuando Cristo vino, vino el reino. Y le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Los magos de Oriente, cuando Jesús nació, vinieron a ver al rey. Y ahí es donde Herodes se inquieta, ¿verdad? El rey de los judíos. Pero él es de verdad el Rey de los cielos que vino a la tierra y por descendencia, por genealogía, es también el Rey de los judíos porque viene del linaje de David. Es el Rey del cielo y es el Rey de la tierra. Y ese letrero muy grande lo estaba anunciando. Digo muy grande porque nos dice aquí que estaba escrito en 3 idiomas. Y no es el típico INRI que hayáis visto muchas veces en algunas postales, ¿verdad? Estaba explicado. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En los 3 idiomas de aquel tiempo, el de la religión, el hebreo, la lengua de la cultura, el griego, la lengua de la política, de los romanos, el latín, en 3 idiomas para que todo el mundo lo pudiera ver, lo pudiera entender. Y siendo el rey, lo que vemos en este rey,
es su entrega, es su sacrificio, es su humildad, es su servicio. Recordamos Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es un rey, ¿dónde está su corona? ¿Dónde está su túnica? ¿Dónde está su corona? ¿Dónde está su túnica? Dejó su trono celestial y dejó su corona celestial para venir a vestirse como un siervo y llevar una corona de espinas. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Dejó su manto celestial para vestirse de hombre. Cuando era hombre, se vistió de siervo porque lavó los pies de sus discípulos. Y aun siendo siervo, finalmente fue entregado y desvestido para ser sacrificado como un cordero en nuestro lugar. Era costumbre que los verdugos en aquel tiempo se quedaran las pertenencias del que crucificaban. Era la propina que se quedaban por su trabajo. ¿Qué es lo que llevaba encima? Eso nos lo quedamos. Y nos dice aquí que echaron suertes sobre la túnica. No querían partirla, era una buena pieza y estaba hecha de un solo retal. No querían partirla, la echaron a suertes y le tocó a uno de ellos. Tal como dice el Salmo 22, 18. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Escribe aquí el autor y comentarista Ryle. Cuando el primer Adán cayó por su pecado y fue expulsado del Edén, Dios le cubrió, le vistió con su misericordia. Cuando el segundo Adán murió como nuestro sustituto y fue hecho maldición por nosotros en la cruz, le desnudaron y vendieron sus ropas. ¿Hasta dónde el paralelismo entre el primer Adán y la entrega y el sacrificio del Señor? Cristo es nuestro perfecto sustituto. Para Él la corona de espinas, para nosotros la corona celestial. Para Él el insulto, para nosotros el honor. Para Él la traición de los discípulos, para nosotros la comunión de la iglesia. Para Él el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Para nosotros la adopción en la familia de Dios. Y todo lo que Cristo entrega nos es dado a nosotros. Y todo lo que nosotros merecíamos, Él lo lleva sobre sí mismo. Maravillosa doctrina de la sustitución en nuestro lugar. Isaías 53 dice también, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue desvestido y humillado para que tú y yo podamos ser vestidos y exaltados. Así fue su entrega por nosotros. Y cuando leo estos pasajes de la pasión, de la entrega del Señor Jesucristo, no puedo dejar de acordarme de José, de ese personaje del Génesis, que está ya de alguna forma apuntando hacia el ministerio del Señor Jesucristo. José, el amado de su padre, recibió una túnica de colores, digna de un príncipe. Sus hermanos le despojaron de sus vestidos, por traición fue entregado a la esclavitud. Más aún, vistiendo como un siervo, vistiendo ya como un siervo, recordemos que es desvestido de nuevo cuando la mujer de Potifar le acosa y tiene que huir. Lo pierde todo y desnudo huye de esa casa, aun siendo inocente. Pero eso mismo José, que es príncipe y es desvestido, y después siendo siervo es desvestido, ese mismo José es el que estará sentado en el trono y estará vistiendo a sus hermanos de honor, de gloria. Los estará recibiendo a su mesa, a un banquete. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánto perdón. Ahí que José podía vengarse de lo que sus hermanos habían hecho. Asimismo, Cristo es maltratado y desvestido por nuestra culpa,
pero cuando Él esté sentado en su trono y nos reciba a su mesa celestial, nos va a vestir de santidad, de justicia, de gloria. Apocalipsis 7:9 nos recuerda. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Con aquel hosana en Jerusalén, bendito el que viene. Pero nosotros estaremos cantando hosana por toda la eternidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El que fue crucificado en esa cruz fue el Cordero de Dios, fue el Rey de los judíos, fue, en tercer y último lugar, el Hijo del Hombre. Leemos versículos 25 al 30, el verdadero y profundo dolor del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ay, nunca caigamos en la tentación de pensar, bueno, Él pudo caminar a la cruz y sufrir aquello porque era el Hijo de Dios, como si tuviera poderes especiales para vivir todo aquello. Era el Hijo del Hombre, era carne y hueso como tú y como yo. Lo sufrió en su humanidad. Y esos versículos 25-30 nos describen ese dolor, ese sufrimiento que vemos en el Señor Jesucristo. Vemos el dolor humano del Señor, en primer lugar, en su preocupación por su madre, María. No sabemos nada de José, pero hay un momento en la historia bíblica que José desaparece. Probablemente María es viuda y Jesús, como el hermano mayor, tenía una responsabilidad sobre su madre. Tiene una preocupación por quién velará de ella ahora que él va a faltar. Y se lo encarga Juan, el discípulo amado. Y dice el pasaje que Juan vivió en su casa. Juan cuidó de María. Señor Jesucristo está preocupado por María. ¿Podemos imaginar la escena? Cristo está clavado en una cruz y está perdiendo toda su sangre y está preocupado por su madre y su necesidad. Como nosotros, ¿verdad? Como nos gusta hacernos el víctima y jugar al victimismo. ¿Cómo voy a ayudar al otro yo si yo estoy mucho peor? Si soy yo el necesitado, el que no se dan cuenta de cómo estoy. Es que no me atienden, es que no me aman, es que nos gusta jugar a hacernos la víctima. Y es una forma de manipular a los demás. Cristo Jesús está clavado en la cruz y mira con preocupación a su madre, María, y piensa, ¿quién va a cuidar de ella? Y se la encarga Juan. Vemos el dolor humano del Señor Jesucristo en el abandono de todos los que tenía cerca. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están los apóstoles? Debieran estar todos allí al pie de la cruz. Todos por una razón u otra están ausentes. Dice que están mujeres al pie de la cruz y se nos detallan sus nombres. Las mujeres al pie del árbol de la vida. De nuevo, qué contraste con el Génesis. Eva debiera haberse acercado al árbol de la vida y se acerca al árbol que no debe acercarse. Ahora estas mujeres nos están planteando un nuevo Génesis, un nuevo Edén. Estas mujeres se acercan al árbol de la vida. Cristo Jesús levantado es el árbol de la vida del cual debemos comer, del cual debemos beber. Y eso recordamos también en la cena del Señor. Es nuestro alimento espiritual, es nuestra bendición, su entrega, su sacrificio en nuestro lugar. Un nuevo Edén, las mujeres al pie de la cruz. Vemos el dolor del Señor Jesucristo en su necesidad. ¿Hemos leído bien lo que dice? Tengo sed. Pero si Él creó el agua, tengo sed. Si Él es el agua de la vida, tengo sed. Si le dijo a la samaritana, si bebieres del agua que yo te daré. Y ahora Él en la cruz dice, tengo sed. ¿Hasta qué punto la entrega del Señor y cómo se vacía
física y espiritualmente en nuestro favor. Lo dio todo por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, era también el Hijo del hombre. Su sufrimiento humano es perfecto, completo. Como el hijo de Eva tuvo que venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Pero así como nuestra deuda con Dios era una deuda humana, como nosotros los transgresores, debía ser alguien hecho carne que debía pagar en nuestro lugar esa deuda. Y ahora que la serpiente pensaba que era ella la que estaba golpeando la cabeza del Mesías, que ella pensaba que iba a dar muerte al Santo de Israel, el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras desde la cruz. Consumado es. Consumado es. Una de las 7 frases que nos detalla Juan el Evangelista en la pasión del Señor. Consumado es. Consumado es porque Cristo vivió una vida perfecta hasta el último suspiro. Consumado es. Consumado es porque entregó su espíritu y acabó su ministerio terrenal. Consumado es porque sufrió lo indecible y con su muerte pagó el precio por nuestro rescate. Consumado es porque según el plan que trazaron desde la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu antes desde la fundación del mundo planearon nuestro rescate, nuestra salvación, Cristo cumplió hasta la última letra aquello a lo cual se había comprometido. He cumplido, Padre, consumado, conseguido, alcanzado. Consumado es porque acabó su misión perfectamente. Consumado es porque se acabaron los sacrificios, porque se acabaron los sacerdotes, porque se acabó la expiación en la muerte del Señor Jesucristo, porque su sangre es la última, suficiente, necesaria para cada uno de nosotros. Consumado es porque hasta la última de las profecías se cumplió, conforme a las Escrituras, nos recuerda 1 Corintios 15. Consumado es porque ya está hecho, no intentes añadir nada. Está acabado, la salvación es completa. Ahora acógete a su gracia, acógete a su perdón. Consumado es. Y si leyéramos el Nuevo Testamento en griego, encontramos esta expresión, tetelestai, acabado, concluido, perfeccionado, completo. Pero yo estoy seguro de que el Señor Jesucristo no dijo esas palabras desde la cruz en griego. Tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero Él las debió decir en arameo o en hebreo. Y si buscáramos la traducción de tetelestai, nos encontraríamos con el verbo shalom, completo, acabado, construido, perfecto, pacificado, de ahí viene shalom, ¿verdad? Paz, del verbo shalom. Shalom es un verbo que se utiliza para describir que una deuda ha sido saldada. Shalom es un verbo que describe que algo ya está construido, por ejemplo, la construcción de una casa o de un templo. Shalom también para decir que se ha restablecido una relación que estaba rota y ahora estamos en paz. El Señor Jesús debió usar desde la cruz alguna de las formas del verbo shalom, completo, acabado. Padre, he vivido la vida perfecta que ellos debieran de haber vivido. La vida perfecta que Adán debiera de haber vivido y cayó. Ahora, el segundo Adán, he cumplido todas las profecías, todas las buenas obras, toda la ley para agradar al Padre Celestial. He entregado mi vida en rescate por muchos. He pagado el precio de su rescate. He construido un templo eterno que es la Iglesia. He restablecido la paz entre el cielo y los hombres. Les doy de mi paz para que vivan en paz contigo, vivan en paz entre ellos y vivan en paz consigo mismos. Shalom.
Misión cumplida. Hermano, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida y cómo tenemos que vivir el cristianismo? Si Cristo Jesús dijo, misión cumplida, tenemos que dudar. ¿Por qué tenemos que dudar nada? Y vienen tantas dudas a nuestra vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué propósito tendrán estas pruebas en mi vida? ¿Qué propósito tendrá esta enfermedad o esta persecución? ¿Qué propósito tendrá este dolor? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Recordemos las palabras del Señor Jesús desde la cruz del Calvario. Consumado es, misión cumplida. Y aquella buena obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No, Él no se ha olvidado de su obra. Él no deja su obra a medias. Él ya la ha acabado. Solo que tú y yo no la podemos ver. Estamos limitados por nuestra existencia, estamos limitados porque estamos en el tiempo, pero ¿cómo ve Dios la obra del Señor Jesucristo? Acabada, completa, para Él estamos ya en la gloria, adorándole eternamente. Es cuestión de tiempo, es solo cuestión de tiempo. Pero viendo lo que está al frente, sabemos que ya hemos vencido. Me gusta usar esta comparación. Bueno, ya sabéis que siempre pongo ejemplos del fútbol, lo siento, pero imagínate que tú ves una final de una Champions y tu equipo ha ganado. Ya sabes que tu equipo ha ganado, pero no has podido ver el partido, ¿sí? Entonces un amigo dice, te lo tengo grabado. ¡Ay, qué bien! ¡Fantástico! Y te pone el DVD y empiezas a ver el partido y estás nervioso, mordiéndote las uñas. ¿Verdad que no tiene sentido ninguno? Si sabes que tu equipo ha ganado, solamente estás viendo el partido, ¿por qué te pones con esos nervios? Disfrútalo. Y eso es lo que hacemos nosotros. El Señor nos está diciendo en su palabra, misión cumplida, he vencido. Y tú y yo vivimos con una ansiedad. Vivimos con una ansiedad que nos mordemos las uñas. Recordemos la victoria del Señor. Recordemos qué es lo que vemos en el Apocalipsis, que nos ha sido dado para nuestro refrigerio espiritual y para que tengamos paz, confianza, serenidad, que la victoria es del Cordero. Él ha vencido ya, es cuestión de tiempo que veamos toda la película hasta el final. No debemos dudar. La obra que Él empezó en ti la va a perfeccionar hasta el final. No dudes que eres suyo por su gracia, no por tu buena conducta. Nosotros tenemos días buenos, días malos y días peores. Pero no depende de ti, depende de Él. Es Él que te está sosteniendo en su mano, en su misericordia. No depende de nuestra buena conducta. No dudes que Él vendrá un día, como ha prometido, en las nubes, con sus ejércitos angelicales, con voz de trompeta, y se te llevará a la gloria, como vino a buscar a Elías. No dudes que este cuerpo se está marchitando, deteriorando, apagando, pero aún muerto, Él va a venir a levantarlo, a resucitarlo, a glorificarlo y a disfrutar de su presencia para siempre. Porque, ¿sabes? El Señor Jesucristo ha tomado muchas formas a lo largo de la historia y se presentó en una nube, se presentó en una columna de fuego, se presentó en una zarza ardiente, se presentó como ángel de luz, pero la última forma final, definitiva que Él ha querido tomar es humana, y para que tú le puedas abrazar en los cielos, necesitas ese cuerpo glorificado para disfrutar de su compañía por toda la eternidad. No dudes que Él llevó a cabo la obra perfecta de la cruz y dijo, misión cumplida. Y si esa obra era tan dura, difícil, que en Getsemaní sudaba gotas de sangre, y la cumplió, ¿qué hay difícil para Él? Confía, ora, clama al cielo. ¿Qué hay difícil para Él? Misión cumplida significa que no debemos dudar nada en nuestra vida cristiana. Misión cumplida significa que no debemos añadir nada a la gracia de Cristo. Si pretendes añadir algo
a la gracia de Cristo, estás insultando la cruz. No pretendas añadir tus méritos, tus obras, tu entrega, tu sacrificio, tu servicio. Huyamos del fariseísmo, huyamos del activismo, huyamos del perfeccionismo, huyamos de cualquier cosa que pretenda añadir a la gracia del Señor Jesucristo. Cristo dijo misión cumplida. Ahora debemos vivir a la luz de esa victoria. Nuestro rey David, Cristo Jesús, levantó la cabeza de Goliat. Y los filisteos que debían rendirse, porque ese era el pacto, ¿verdad? Paladín que venciere, los demás seremos sus criados. Los filisteos debían rendirse y entregar las armas y ser los esclavos de Israel. ¿Qué hicieron los filisteos, cobardes, traidores? Echaron a correr. Y dice que el ejército de Israel les estuvo persiguiendo uno por uno, pero la victoria estaba consumada. En la cruz Cristo levantó la cabeza de Goliat. Victoria. Es cuestión de tiempo que veamos que todos los enemigos de Cristo van cayendo a sus pies. Pero la victoria está conseguida. Misión cumplida. Cristo logró esa victoria. La paz con Dios es una realidad en nuestras vidas, gracias a la victoria de Cristo, no a nuestros méritos y lo buenos que somos. Gracias a la victoria de Cristo. Ambrosio, antiguo predicador cristiano, comenta que la cruz es la espada de Dios clavada en tierra, clavada en la cabeza del diablo, dice también, como señal de que la ira de Dios está satisfecha. Dios ya no tiene su espada levantada contra nosotros. Su ira cayó sobre la cruz del Calvario. Vivamos en esa paz de Dios. La ira de Dios ya no es nuestra preocupación. Estamos escondidos, refugiados en el arca que es Cristo. Cristo ha satisfecho por completo la ira de Dios, la justicia de Dios, y ahora vivimos en esa realidad de que nuestra deuda ha sido saldada, que vivimos en paz con Dios, en paz entre nosotros, en paz con nosotros mismos, porque sabemos que nuestra conciencia ya no nos acusa, que hemos sido lavados y perdonados por el Señor. Cristo dijo misión cumplida, porque en la cruz Él fue levantado. Había de ser levantado entre el cielo y la tierra para que le pudiéramos ver y ejercer fe. Como la serpiente que Moisés levantó, aquella serpiente de bronce, y aquellos que habían sido mordidos por la serpiente venenosa podían mirar a la serpiente, y esa mirada de fe era transformadora. Les sanaba, les lavaba por completo. Había de ser levantado Cristo Jesús. Él dijo misión cumplida y debía ser levantado en una cruz con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo cuando lo recibía en casa. Ven aquí, hijo amado. Con los brazos extendidos como Sansón, que con su propia muerte derrotó a sus enemigos. Con los brazos extendidos, recibiendo a los pecadores, recordándonos continuamente su amor, su entrega, su misericordia para con nosotros. Y Cristo había de ser levantado en una cruz. Dice 1 de Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo. ¿Quieres tú saber ahora cómo vivir la vida cristiana? ¿De qué manera? Mira al crucificado. Se entregó por los suyos, vivió humildemente, entregó su vida en nuestro favor, lavó los pies de sus discípulos. ¿Quieres saber cuál es la esencia de la vida cristiana? Mira a Cristo crucificado. ¿Estás esperando una corona de oro? La de tus reyes de espinas. La de tus reyes de espinas. La vida cristiana es una vida de entrega, sacrificio, servicio al Padre, servicio a los hermanos, mirando siempre su entrega, su ejemplo. Es una vida de crucifixión. La vida cristiana es una vida de crucifixión, pero no somos crucificados una vez, como dice el Evangelio, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cada día. No es una vida de crucifixión en el sentido de morir crucificados como Cristo murió crucificado,
Es una vida de crucifixión porque cada día tomamos la cruz. Cada día mi yo tiene que morir para que Él reine, para que Él viva. Continuamente el cristiano toma su cruz y muere a su ego, muere a sus pasiones, muere a sus deseos, muere a su propia sabiduría, muere a su propia opinión, muere a sus sentimientos para que sea Cristo y su palabra la única que reine. Y cada día el cristiano dice, Señor, no lo que yo quiera, lo que tú quieres, porque soy tuyo, comprado por la sangre preciosa del Redentor. Así que en esa cruz del Calvario realmente había tres cosas clavadas. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un gran letrero en 3 idiomas. Y tú. Tú y yo estábamos clavados en esa cruz. Y podemos decir, Señor, en tu muerte yo he muerto. Y ahora en tu resurrección y en tu vida yo tengo vida. Porque sigo tus pisadas. El apóstol Pablo lo pone así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Celebramos que Cristo vivió una vida perfecta, que Cristo murió una muerte perfecta, como Rey de los judíos, como Cordero de Dios, como Hijo del Hombre. Celebramos que Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos, la muerte no le pudo retener, y ahora en la gloria está preparando el lugar para nosotros. Y damos gracias al Señor porque Él cumplió con la misión y pudo decir consumado es. Oremos. Señor, gracias por tan grande sacrificio. Señor, gracias por tu humildad, Señor, incomprensible para nosotros, teniendo todas las cosas en el cielo, Señor, siendo el príncipe a la mano derecha del Padre, teniendo todas las huestes angelicales a tu servicio. Tú dejaste tu trono, dejaste tu corona, dejaste tu túnica real y te humanaste, Señor, viniste a vivir como un siervo entre nosotros. Y más que un siervo, Señor, fuiste entregado como un cordero pascual, derramaste tu sangre en nuestro favor. Fuiste maltratado y clavado como un malhechor, Señor, siendo el creador de los cielos y de la tierra. Señor, y tan grande muerte, tan grande sacrificio nos recuerda lo grande que era nuestra ofensa contra ti, el gran precio que se necesitaba pagar y la grandeza de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Tu perdón es inmenso, Señor. Y nos acogemos a la cruz, Señor. Te pedimos, todos los que estamos aquí, que ya somos tuyos, que sepamos vivir bajo esa sombra de la cruz, a los pies de la cruz, Señor. Que la cruz no sea solamente un tema de Semana Santa, que la cruz sea para nosotros algo cotidiano, continuo, diario, Señor, porque queremos morir a nosotros mismos, queremos que tú vivas en nuestros corazones. Y para aquellos que no te conocen aún, Señor, llévalos tú hasta los pies de la cruz. Hazles ver su necesidad, convéncelos con tu espíritu de pecado, convéncelos porque saben que hay necesidad en su corazón de ser lavados por tu sangre. Llévalos a los pies de la cruz, Señor, y que sean lavados en tu sangre. Y que puedan gustar de esa paz indescriptible, la paz que tú has conseguido en nuestro favor. Gracias por tu sacrificio, por tu muerte, por tu redención, y porque podemos ser contados entre tu pueblo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.